¿Cree que la Unión Europea logrará solucionar la crisis de precios del gas y electricidad? Sí. Y vamos a hablar de eso, porque hoy tenemos historias de horror del libre mercado. Pero mira, estamos muy acostumbrados al cine postapocalíptico y a la literatura postapocalíptica. Es decir, hay un virus, hay un robot, hay un mosquito, hay un dinosaurio, y aparece este fenómeno novedoso y toda la civilización se derrumba como un castillo de naipes. Y entonces pues tenemos que partir desde cero y hacemos Mad Max. Y es Mad Max una y otra vez, ¿no? Hemos pasado por una pandemia colosal, aunque hemos pasado por varias pandemias colosales a lo largo de la historia humana, pero digamos esta la tenemos más o menos fresca, aunque ya hay gente que le está tratando de reescribir. Y no se derrumbó como un castillo de naipes la sociedad humana. Obviamente murió mucha gente que no debía morir, sobre todo en las residencias de ancianos y sobre todo en los lugares donde la derecha en el gobierno decidió que eran sacrificables los ancianos en las residencias, como ocurrió en Madrid, en España. Murió mucha gente, hubo muchas tragedias, mucha gente perdió su trabajo. No digo que no haya habido cosas horribles, que ha sido una pandemia feroz donde han muerto millones de personas. Pero el tejido social, económico y político del planeta quedó bastante intacto. Se flexibilizó lo suficiente, o es lo suficientemente flexible o resiliente, como se dice ahora, como para asumir el golpe y regresar a un estado razonablemente igual al anterior y sobrevivirlo saliendo incluso fortalecido, porque ahora tenemos nuevos mecanismos para luchar contra pandemias que puedan venir en el futuro y porque se han visto los defectos en las cadenas de suministros y las personas que están a cargo y que no salen en los periódicos diciendo que el mundo se va a acabar, están trabajando para evitar los problemas de la cadena de suministros en un futuro en el que otra cosa pudiera perturbar esa cadena de suministros. Cadena de suministros que va desde donde se producen las cosas hasta tu casa donde tú las consumes, o hasta la fábrica donde se consumen. Bueno, creo que lo mismo va a pasar con la guerra de Ucrania, que es una guerra terrible y que es una guerra entre todos y Rusia, o de Rusia contra todos, porque esa es más o menos la lógica. Yo no creo que España, ni Francia, ni Alemania tengan una estrategia de guerra contra Rusia. Pero sí creo que Rusia tiene una estrategia de guerra contra el resto de Occidente, y lo ha dicho Putin, y lo ha dicho Dugin, y lo han dicho las personas alrededor de Putin, y lo dicen los medios de comunicación del Estado ruso todos los días. Su mentalidad es una mentalidad de guerra contra todos nosotros. ¿Creo que se va a ganar la guerra de Ucrania? Creo que se puede recuperar a Rusia como parte de la comunidad internacional y creo que vamos a salir fortalecidos de ella. Pero va a costar, evidentemente va a costar sacrificios y vamos a hablar de ellos después.